La clave es yo soy, pero sin añadirle nada, sin adjetivos, sin etiquetas, solo ese sentir puro del yo soy. Nadie como tal, nadie como individuo, alcanza la iluminación. ¿Cómo empieza el despertar si eres principiante? Algunas personas se odian a sí mismas, no les gusta su cuerpo, no les gusta dónde están, no les gusta su vida. Viven con un rechazo constante hacia sí mismas. Y eso es una forma horrible de vivir. Es mucho mejor aprender a quererse. Por eso, en muchas enseñanzas del New Age, te enseñan a dejar atrás esa relación disfuncional contigo mismo. Y eso está muy bien. Es muchísimo mejor quererse que odiarse, sin duda. Pero claro, pasar de un punto a otro no siempre es fácil. Si llevas años rechazándote, puede que tengas que ponerte notitas en el espejo del baño que digan «me quiero». Y oye, es válido. Es una etapa de transición. Lo que pasa es que a veces se confunde con la meta. Y eso no es la meta. Es una fase bonita, pero es un puente. El verdadero despertar ocurre cuando empiezas a soltar esa necesidad de tener una relación contigo mismo y simplemente pasas a ser tú mismo. Y para eso tienes que estar en el presente, porque solo en el ahora puedes ser. A veces se puede aprender observando a un animal. Un perro, por ejemplo, está en una fase anterior al ego. Nosotros vamos camino de una fase post-egoica. El perro está en lo pre-egoico. Tiene conciencia, pero no vive en conceptos mentales. No tiene opiniones sobre ti. ¿Y no es esa una de las razones por las que tanto queremos a los perros? Tampoco tiene una relación consigo mismo. Nunca he conocido un perro con problemas de autoestima, ni con complejos sobre su cuerpo. Hasta el perro más feo está en paz. ¿Por qué? Porque no se ha dividido. No hay en él un yo separado de un mí. Por eso muchos perros están llenos de alegría. A veces te vas de casa 10 minutos y cuando vuelves te recibe como si hubieras estado fuera 10 años. Está feliz y su felicidad se contagia. ¿Por qué está tan feliz? Porque no tiene ego. Simplemente es y mueve la cola. Y la vida está bien. Si pudiera hablar diría, la vida está bien, aquí y ahora. Dame de comer y ya es perfecta. A las personas nos encanta estar con animales porque sin darnos cuenta nos dan un pequeño momento de trascendencia. Cuando miras a los ojos de un perro, no te sientes juzgado, y eso se agradece. En su mirada percibes algo, percibes su ser, y eso es lo que realmente amas. No es solo lo suave que es al tocarlo. Lo que conectas al mirarle a los ojos es su esencia, su conciencia, sin ego. Está en ese estado previo al ego. Y tú conectas por unos segundos con eso en ti. No necesitas defenderte ni justificarte, solo estás ahí. Aunque también hay humanos con egos tan grandes que incluso se relacionan con sus mascotas desde el ego. Recuerdo a una vecina que tenía un gato. Ponía la comida en el jardín por la noche. Pero si el gato no venía, ella, herida, decía, «Si no quiere verme, yo tampoco quiero verla», y cerraba la ventana. Tenía una relación egoica con su gato. Pero el puente es este. Hay una relación con uno mismo que con el tiempo se puede trascender para simplemente ser, estar presente. Y si profundizamos un poco más, el presente es una puerta hacia el estado despierto. En este momento presente, ¿quién eres tú si no haces referencia a ningún pensamiento? ¿Qué sientes si no te agarras a tu pasado ni proyectas hacia el futuro? ¿Qué queda de ti sin esa historia constante que te vas contando? ¿Desapareces o queda algo más? No puedo responderte eso. Solo puedo invitarte a explorarlo tú, con calma. ¿Qué es lo más esencial de tu identidad? ¿Sigues estando ahí cuando no piensas en tu vida? ¿Qué es eso que queda? No te lo respondas con palabras. No es una respuesta conceptual. Es algo que solo se puede sentir. Hay un maestro espiritual de la India cuyo ejercicio favorito era que sus discípulos se preguntaran a sí mismos, ¿quién soy yo?
También puedes preguntarte, ¿qué soy? Pero no para responder con la mente, sino solo para sentirlo. ¿Y qué se siente al ser? ¿Qué hay cuando se interrumpe el flujo constante de pensamientos, aunque sea por un momento? En ese espacio hay silencio, y también una presencia, un estar. Y en ese estar sabes que eres. Sabes que puedes decir, yo soy, sin adornos, sin etiquetas. Solo ese yo soy esencial, y es profundamente pacífico. Hace falta una cierta atención para permanecer ahí unos instantes, porque si no, enseguida vuelves al flujo mental. Pero no se trata de forzarlo con la voluntad, ni de dejar de respirar o intentar parar la mente. Eso no funciona. Es como ponerle la tapa a una olla hirviendo. Lo único que hace falta es atención. Por eso Jesús dijo, estad despiertos. En algunas traducciones, estad atentos. Esa atención es conciencia, sin pensamiento. Al principio parece solo una ausencia, silencio, nada, vacío. Pero si te quedas un poco más, te das cuenta de que no es solo una ausencia de cosas, es presencia, pero no presencia de algo. Es el sentido de la presencia en sí misma. ¿Quién alcanza la iluminación? Bueno, podríamos decir que no es la persona quien se ilumina, sino que la persona se vuelve transparente, y entonces la luz pasa a través de ella. Es la luz de la conciencia la que atraviesa el espacio donde estaba la persona, y donde quizá siga estando durante un tiempo. No es algo que se logre, sino que es más bien la desaparición de la densidad de esas capas mentales y emocionales con las que la persona se identificaba. La persona entonces se vuelve transparente, por así decirlo, en todas sus estructuras. Por ejemplo, empieza con la mente. El movimiento mental se intercala con espacios, y así es como la luz consigue atravesar, la luz de la conciencia. Por lo tanto, nadie como tal, nadie como individuo, alcanza la iluminación. La iluminación, si es que queremos usar esa palabra, es el despertar de la conciencia. ¿Estaba dormida entonces la conciencia? Pues sí, de alguna manera, porque siempre que existe identificación con algo, la conciencia está soñando el sueño de la forma. Así que por un lado, la conciencia quiere continuar soñando ese sueño de la forma, y por otro lado, el sueño de la forma significa crear más formas. Uno de los movimientos del universo es precisamente ese, crear más y más diferenciación, más formas. Está claro que al universo le encanta crear formas. Mira la vida, incluso en un solo planeta. Si observas simplemente las formas de vida en el mar, hay millones de formas distintas. Es obvio que al universo le gusta ese movimiento hacia la forma. Pero hay otra cosa que también ama el universo, y es el retorno a la fuente, el llegar a conocerse a sí mismo. ¿Cómo sé estas cosas? Pues simplemente por reconocer esto, el movimiento hacia afuera y el movimiento de regreso. Nosotros, aquí reunidos, cualquiera que esté presente aquí y ahora, forma parte de ese movimiento de regreso a la fuente. El universo desea esto tanto como desea expandirse hacia las cosas y crear. Existen esos dos movimientos, y quizá ni siquiera sea una cuestión de elegir entre uno y otro. Es muy posible que encarnemos ambos movimientos simultáneamente. Así podemos seguir creando, pero ya no a ciegas, ya no desde el ego, ya no de manera compulsiva. Porque, por ejemplo, querer compulsivamente más cosas forma parte del ego y de esa necesidad universal de crear más y más formas. Pero podemos encarnar también el movimiento de regreso. Cuando ocurre el despertar, la conciencia despierta también puede crear. ¿Y por qué lo haría? Pues no por necesidad, sino por alegría. Una creación gozosa, como la del artista que disfruta profundamente del acto de crear. No desde el ego, sino desde un disfrute puro y auténtico. Así podemos crear conscientemente formas estando alineados con la fuente,
De este modo, a través de la forma humana, la fuente crea conscientemente en lugar de estar soñando el sueño de la forma, que sería identificarse con las formas. La creación consciente es algo precioso. Sé que esto es muy importante. Vivimos en este momento, en este planeta, y quizá en todas partes, porque podría ser que todo lo que sucede aquí sea un reflejo de lo que ocurre en todo el universo. Claramente hay una fuerte atracción hacia ese movimiento de retorno, hacia el despertar de la consciencia, hacia el salir de la identificación con las formas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque te sucede a ti mismo. De lo contrario, eres consciencia identificada con las formas, atrapada en la forma, en el sueño de la forma. Entonces la consciencia se desidentifica de la forma, despierta y se reconoce a sí misma por primera vez. Nada necesita cambiar para que lo sepas. Te quedas justo donde estás y de repente reconoces la realidad como tú mismo. En ese momento te conviertes en un co-creador consciente. El universo se mueve a través de la forma humana y crea, ya sea mucho o poco, o incluso nada, no importa. Pero no tiene necesidad de crear, es libre para no hacerlo o hacerlo. Quizás seas alguien que sostiene una frecuencia y que no está interesado en crear, simplemente estás alineado con la fuente. Pero incluso entonces, mientras estés aquí, en esta dimensión, algo de la fuente fluirá a través de ti hacia esta realidad. No intentes entender todo esto intelectualmente, porque no se puede entender así. Ya estoy dando mucho, quizá demasiado, de lo que podría comprenderse mentalmente. Todo esto es demasiado amplio para que la mente humana lo entienda. Y no hace falta, no es necesario. Puedes estar alineado con la fuente, ya lo he dicho antes. Puedes alinearte con la fuente, pero no puedes entenderla. Sin embargo, sí puedes ser uno con ella. Unidad consciente con la conciencia misma. No puedes comprender la conciencia, ni a Dios. Es curioso lo que hicieron en el siglo XIX. Hubo filósofos que crearon enormes sistemas, cada uno desarrollando su propio sistema de pensamiento para explicar todo el universo. Eran complejísimos y los presentaban en libros diciendo: aquí está, el universo entero explicado. Luego además tenían seguidores. Pero hoy ya no está de moda tratar de explicar todo el universo mediante un sistema de pensamiento. Lo hizo Hegel, también Fichte, Schelling y Schopenhauer hasta cierto punto. Este último tuvo intuiciones profundas sobre algo que iba más allá, pero aún así era limitado, porque nadie puede presentar un sistema construido mentalmente que explique realmente el universo ni Dios. No puedes explicar ni lo manifestado, ni mucho menos lo inmanifestado. Muchas personas están atravesando el proceso del despertar. Por suerte, en inglés la palabra light tiene dos significados, luz y ligero. Cuando atraviesas el proceso del despertar, te vuelves más ligero, no físicamente, sino psicológicamente. Aparece una ligereza en tu ser, desaparece la pesadez y la seriedad del ego. Pero el otro significado de luz es que la luz brilla a través de ti. Te vuelves permeable a esa luz, la conciencia fluye a través de ti. A veces puedo verlo cuando estoy en lugares públicos. Ocasionalmente me equivoco, pero normalmente puedo reconocer a las personas en las que este proceso está ocurriendo y que probablemente se acercarán para hablar conmigo. Ellos no me han visto a mí, pero yo sí a ellos. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Cómo se siente? Para muchas personas, el comienzo del despertar espiritual llega con un momento de darse cuenta. Se percatan de que en su cabeza hay un flujo constante de pensamientos, de comentarios, de ruido mental. Y de repente surge algo como: ah, mira, esto es un pensamiento. Eso también es un pensamiento, claro. Pero justo antes de ese ah, mira, hay algo más profundo, el reconocimiento. Un momento de ver que hay una voz en tu cabeza. Y ese reconocimiento en sí no es un pensamiento. La conciencia de que estás pensando no es otro pensamiento más. Viene de otro lugar. Viene de la presencia, de la atención.
de una conciencia más profunda. Esa es, precisamente, la raíz del despertar espiritual. Darse cuenta de ese movimiento mental desde otro nivel de conciencia. Y eso no es solo una teoría, es una experiencia vivida. Si te sirve, ya puedes ir sintiendo algo de esto, porque todos conocemos esa voz interna, ese yo pienso, pero en realidad no piensas tú. Es el pensamiento el que te piensa a ti. Tú no estás generando pensamientos, estás siendo pensado. Es como si fueras creado por ese campo de energía llamado pensamiento, y eso es alucinante. Por eso un maestro zen decía: ¿cómo voy a enseñarte zen si antes no vacías tu taza? Y esa frase es mucho más profunda de lo que parece, porque si estoy lleno de ruido mental, de desorden, ¿cómo voy a vaciar esa taza? Vaciarla por completo sería ya un estado de iluminación, pero lo importante aquí no es solo la metáfora, sino lo que señala. La palabra vacío, o más bien el estado de vacuidad, que por cierto, en los textos budistas se tradujo desde el sánscrito sunyata como vacío, pero esa traducción suena a que falta algo, no transmite bien la idea. Yo prefiero traducirla como amplitud o espaciosidad. Esa amplitud no es ausencia, es presencia, sin forma. Es una dimensión de conciencia que todos tenemos dentro, pero que muchos no reconocen porque está cubierta por un exceso de pensamientos y ruido. Esa espaciosidad es lo que podríamos llamar el aspecto espiritual de la conciencia. Esa capacidad está en todos los seres humanos, solo que en muchos está dormida. Y darte cuenta de esa amplitud es, quizá, lo más importante que puede ocurrir en tu vida. Mucho más que cualquier logro externo, más que si has tenido éxito o fracaso en términos del mundo. Porque la vida, para la mayoría, es una montaña rusa constante de logros y pérdidas, subidas y bajadas. Pero incluso en medio de todo ese movimiento mental, hay momentos en los que se cuela algo, pequeños destellos de esta u otra dimensión. A veces no lo llamamos espiritual, ni le ponemos nombre. Simplemente está ahí. Es una sensación de espacio interior, de calma, de presencia. Esos pequeños destellos pueden llegar en momentos inesperados. Por ejemplo, al contemplar una puesta de sol que te deja sin palabras, o al estar frente al mar, o al sentir el viento en la cara. Hay un instante en que te detienes y todo tu ser dice: ¡ah! Ese momento es especial, no solo por lo que ves, sino por lo que sientes. Sientes vida, presencia, una paz profunda. ¿Por qué? Porque por un momento el pensamiento se detuvo. Por un momento no pensabas en tus problemas, en tu pasado, ni en tus planes. Por un instante no estabas pensando en nada. Y justo ahí apareció ese espacio interior. Otro ejemplo. Vas por la calle y te cruzas con un bebé de 1 año que te mira. Y tú miras esos ojos enormes y limpios. Y sabes que ese bebé no está pensando en ti. No te está juzgando. Aún no tiene palabras, no tiene conceptos. Pero hay una conciencia intensa ahí que te mira. Y tú lo sientes. Y por un segundo, también tú dejas de pensar. Y ese segundo se siente increíble. ¿Por qué? Porque ese bebé, sin hacer nada, te ha liberado de tu ruido mental. Y otra vez se abre un espacio. Estos momentos no se reconocen como espirituales, pero lo son. Y muchas personas, millones, tienen esos pequeños momentos aquí y allá. Y solo eso, esos segundos de espaciosidad, pueden ser suficientes para que sientan que la vida merece la pena. Pero también hay personas tan atrapadas en su mente que ya no pueden conectar con eso, ni con un bebé, ni con un árbol, ni con un cielo estrellado. Todo está cubierto por un velo de ruido mental. Miras a un bebé y no ves al bebé, solo piensas, ¡qué mono!, y ya está. Has puesto una etiqueta y has perdido el contacto real. Pero el despertar comienza justo ahí, cuando ves ese flujo mental y por un instante
lo reconoces como lo que es, y al reconocerlo se abre a algo más allá. Y ese algo no es ausencia, es presencia. Es el yo soy sin añadidos, sin historia, sin recuerdos, sin etiquetas. Solo eso, yo soy, y es profundamente tranquilo. Necesitas cierta atención para sostenerlo unos segundos, pero no se consigue con esfuerzo ni con voluntad, solo con presencia. Y Jesús lo dijo de forma sencilla: estad despiertos. Esa alerta es conciencia sin pensamiento. Al principio parece que no hay nada, que es solo silencio. Pero si te quedas ahí un poco más, notas que no es solo ausencia, es también presencia viva. No la presencia de algo, sino la presencia en sí misma.